Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a otro espacio más de esta plataforma del proyecto Centroamérica Diversa de la Unión Europea. Es para mí, como siempre, Natacha Jiménez, quien estará como moderadora. Un placer el estar en este espacio y en este momento mucho más porque estoy acompañada de grandes amigas, grandes compañeras, luchadoras, activistas de gran talla, así que estoy muy complacida el día de hoy por este espacio. Este panel tiene como título Autocuidado y el impacto emocional en les activistas. Tenemos conciencia que esta pandemia ha afectado en gran manera a toda la población, pero de forma diferenciada a los y les activistas alrededor del mundo, pero en este momento nos queremos enfocar en los activistas, las y les activistas de América Latina y el Caribe, y cómo ha estado afectando esta pandemia a nuestros compañeros y compañeras. Me acompañan el día de hoy en este panel María Esther Serrano, conocida como Techi Serrano, quien es psicóloga y directora del departamento del INAMO, es directora del área de la salud, educación y cultura. Me acompaña también Ana Lucía Ramírez Mateus, quien es activista pansexual, transfeminista y cineasta comunitaria. También está con nosotros Rosa Poza Guinea, quien es codirectora de Acajatá e integrante de Aireana, y la doctora Ana Constanza Rangel Núñez, quien es psicoanalista, es doctora en educación, máster en psicología de la salud y licenciada en psicología clínica. Para este primer momento vamos a dar un espacio de alrededor de unos 10 minutos a cada participante. Empezarán en ese orden en que las nombré sus participaciones, así que empezaríamos en este momento con María Esther Serrano, o Techi Serrano, quien es psicóloga feminista, trabaja en el INAMO como directora de un departamento que trabaja en los ámbitos de la salud, educación y cultura. Cree que todos los seres vivientes merecen cuidados y confía en la fuerza de las mujeres, en su diversidad para avanzar hacia la igualdad. Y nos compartía en su perfil que todavía no sabe hablar en le cuesta mucho decir nosotres, pero lo intenta cada día y sabe que lo logrará. Así que, Techi, por favor, te dejamos la pantalla y el micrófono para que converses un poquito con nosotros sobre esto. Muchas gracias. Un saludo a Constanza, a Rosa, a Ana Lucía, estas dos últimas compañeras que apenas hoy puedo conocer por esa pantalla. Le decía que me gustaban mucho los anteojos amarillos de la compañera. Sí, ya se los piropearon ya también varias veces. Sí, entonces, bueno, yo he hecho una pequeña guía porque creo que tengo poco tiempo y me gustaría compartir mucho. Estoy muy entusiasmada y muy agradecida por la invitación. Realmente el Instituto Nacional de las Mujeres agradece en mi persona la invitación. Efectivamente, y bueno, también ya Natacha le dijo, me cuesta muchísimo hablar en lo intento y lo lograré, pero hoy voy a tratar de hablar en A, porque es lo que tengo más cercano. Y van a ver ustedes que la próxima vez que me inviten, yo podré hablar en eso. Lo primero que tengo que hablar es un poco del contexto y decir que esta crisis nadie la esperaba. Y que como todas las crisis, exacerban las condiciones preexistentes. Por ejemplo, la desigualdad, la discriminación, la violencia, se exacerba en tiempos de crisis y como la que estamos enfrentando en este momento con el COVID. Y deja al descubierto algunas falencias que como sociedad y como personas tenemos. Pero también deja al descubierto las fortalezas.
Y que también que hemos construido como sociedad y como movimiento de mujeres o como activistas, ¿verdad? Como mujeres activistas. Y en Costa Rica, el caso específico que compartimos también con todo el mundo, ya lo dijo la ONU en un informe de mayo de salud mental, que los sistemas de salud han apostado a la preservación de la vida y la salud física, pero hemos olvidado la salud mental. Y este informe que les comentaba pone de manifiesto, ¿verdad?, que la pandemia está aumentando los problemas bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas que pasa, que están enfrentando las mujeres y en todo el mundo. Pero además se exacerba porque las mujeres hemos asumido en solitud el cuidado de personas, niños y niñas, personas adultas mayores, personas enfermas, personas con alguna discapacidad física o psicosocial. Y también hemos asumido el cuidado de aquellas personas que pudiendo cuidarse no lo hacen. Y este cuidado ha representado una doble carga que las mujeres ya traíamos, pero que con la pandemia y los cierres de los centros de cuidado y los centros educativos se ha duplicado y triplicado el esfuerzo de las mujeres. Entonces están apareciendo, ya este informe lo prevé, están apareciendo en nosotras las mujeres algunas manifestaciones de alteraciones de nuestra salud mental, tanto como mujeres o activistas. Y además ha puesto esa pandemia al descubierto las limitaciones que tenemos como mujeres para asumir el autocuidado, dado la socialización que hemos recibido como niñas y como mujeres en general, y también la sobrecarga de trabajo que tenemos en estos momentos. Muchas de las personas que están en primera línea de los centros de salud son mujeres, ¿verdad? Y nosotras por la socialización y porque se nos ha enseñado a cuidar, hemos asumido esa tarea, que es muy importante y que esta pandemia también ha puesto de relieve que el cuidado es lo que nos salvará, ¿verdad? Y lo que está salvando al mundo. Y es la primera vez que las personas que estamos vivas hemos vivido, valga la redundancia, esta situación. Pero además hay un detalle, que fue que este contexto nos empujó, como hablaba yo ahora con una amiga, nos empujó al mundo digital de manera abrupta. Fue un empujón, ¿verdad?, que nos dieron y que de un momento a otro nos quedamos sin el contacto físico, sin las miradas presenciales, sin los olores, sin ver los colores en vivo de las ropas de las compañeras, de sus miradas, de sus gestos. O sea, nos quedamos sin eso. Y entonces, en ese sentido, las activistas feministas o las activistas, hablo en general de las mujeres que trabajamos a favor de los derechos humanos de nosotras, las mujeres, nos enfrentamos a un mundo que conocíamos, pero que cambia rápidamente. El cambio siempre ha sido parte de la vida, pero esta vez empezó un cambio muy rápido. Y entonces, de pronto se vieron que lo que conocían muy bien, por ejemplo, reuniones presenciales, activismos, etcétera, talleres, cedían rápidamente a las directrices de distanciamiento físico y medidas regulatorias de las instituciones de salud de los países. Y nos encontramos entonces en una situación que nunca habíamos enfrentado. Y ya nosotras sabíamos, porque Simone de Beauvoir nos había dicho, o nos ha dicho hace muchos años, que, y la cito porque me gusta mucho esa cita, me gusta porque me asombra su actualidad, y ella decía: no olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa
para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos y debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida. Y esa frase a mí me resuena profundamente en este momento. Entonces, esa sensación de solitud nos impactó en nuestra psicología, ¿verdad? De un momento a otro, yo lo sentí como un golpe por detrás sin aviso. Por ejemplo, yo no pude volver a mi lugar de trabajo, que es el INAMO, a un edificio que yo amaba y amaba mi oficina y amaba los ventanales que podía ver las montañas de Costa Rica. Yo me quedé sin eso, me quedé paralizada, pero creo que nos pasó a muchas de nosotras que nos paralizamos, pero no por mucho tiempo. Porque teníamos el inconsciente colectivo, esta memoria que tenemos las mujeres, que no solo son las mujeres, es de la humanidad, pero en este caso de las mujeres, nos ayudó a recomponernos, ¿verdad? Y nos ayudó rápidamente a reconstruirnos y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ante esta situación, yo digo, bueno, ¿qué hacemos las mujeres, las activistas? Y las activistas. Bueno, yo creo que hay una palabra que nos define y fue que nosotras intentamos o logramos, o las dos cosas, reinventarnos. O sea, reinventarnos, por ejemplo, para no ahogarnos en el silencio. Porque cae un manto de silencio cuando ya no podemos ir a las reuniones, a la casa, al trabajo, a los talleres. Hay un reinventarse para continuar el trabajo desde las plataformas digitales. Por ejemplo, las reuniones, hasta reuniones presenciales. En Costa Rica se han hecho algunas reuniones presenciales guardando las distancias que dictan los entes de salud. Pero también nos hemos tenido que reinventar para cuidar la salud física y la salud mental. Por ejemplo, ustedes ven que las plataformas virtuales del mundo entero están llenas de clases de yoga, de tejido, de cocina, de todo, ¿verdad? Y nos asombramos ante la presencia masiva de muchas mujeres. Aquí hay una organización que se llama Beso Diverso que tiene un miércoles muy, muy importante, donde junta a algunas chicas muy jóvenes para conversar. Y ellas tienen una gran participación, más que presencial, ¿verdad? Entonces también nos hemos encontrado que estas plataformas digitales, a las chicas más jóvenes, yo tengo 58 años y para mí no eran conocidas, ¿verdad? Eran más un reto personal y profesional que un mundo donde yo me desenvolvía. Ha resultado ser una manera de comunicarnos. Y también hay un reto de reinventarse para continuar colectivizando la lucha y trayendo a nuevas integrantes. Nosotras no hemos sobrevivido solas, siempre hemos sobrevivido en movimientos y en colectividad. Las mujeres, lo que hemos logrado, y yo siempre digo, las mujeres nunca hemos perdido una lucha, nunca. Nos ha costado sangre, sudor, lágrima, cierto, pero nunca la hemos perdido, porque siempre la hemos luchado en conjunto. Entonces yo creo que este reto de colectivizar en este momento la lucha y atraer a nuevas mujeres también es una reinvención. Y reinventarnos para lograr que las mujeres continuemos juntas, como colectivo, luchando al menos para no retroceder en los derechos ya alcanzados. Hay una frase de una mujer que me hace pensar mucho a mí, Juliana Martínez, que ella dice, a veces hay tiempo, el tiempo es de meter el pie para que la puerta no se cierre del todo. Quizás en este momento estamos en el momento de meter el pie, ¿verdad? Para que nuestros derechos no retrocedan. Tal vez en muchos países, en una reunión que tuve un día de estos del Colectivo Feminista Mundial por el Medio Ambiente, muchas mujeres de muchos países, sobre todo países asiáticos, algunos países africanos,
hablaban de cuánto han perdido en sus derechos y cuánto han retrocedido. Y también reinventarse para poder continuar protestando y exigiendo como movimiento de mujeres del mundo, ¿verdad? De juntarnos y decir, yo voy a protestar por lo que están viviendo las mujeres en un país europeo, asiático, africano, etcétera, ¿verdad? Latinoamericano. Yo creo que nosotras somos resistentes a la vida patriarcal y lo hemos demostrado, ¿verdad? Y vamos a resistir y creo que lo estamos logrando, pero a pesar o a pesar no, es como, a veces creo que estamos pagando un precio demasiado alto, pero creo también que este tiempo, y como decía una escritora, Marguerite Yourcenar, el inventario trae beneficios, ¿verdad? Cuando uno hace un inventario de la vida, puede traer beneficios. Y aunque sean beneficios muy pequeños, nos permiten volver a ver y volver a verse a una misma en este contexto. Bueno, yo dejaría por aquí esto para dar pie a mis compañeras. Espero no haberme pasado. Gracias. Muchas gracias, Techi. Fue encantadora tu presentación, donde nos diste esta mirada de cómo la mujer está siendo afectada de forma diferencial precisamente por esta pandemia, pero donde diste dos mensajes que fueron maravillosos. Uno donde se ve la capacidad de reinvención de la mujer a pesar de la adversidad, y este último mensaje que dice que somos resistentes a la vida patriarcal, y básicamente en eso se resume también mucho de este mensaje positivo que nos estás dando el día de hoy. No sé si Ana Lucía se pudo conectar, si no pasaríamos con Rosa Poza. ¿Nos puedes...? ¿Se pudo conectar Ana Lucía? Bueno, parece que por ahora no. Mientras Ana Lucía puede conectarse, pasaríamos entonces a Rosa Poza Guinea. Rosa Poza antes era, según el perfil que... ¡Ay, qué bueno! Entonces ya está Ana Lucía, podemos seguir con Ana Lucía. ¡Ay, qué bueno, Ana Lucía! Sí, perdón. Sí, continuamos entonces con vos. Ahora que estás aquí, vamos a continuar con vos. Ana Lucía Ramírez Mateos. Sí, no, tranquila. Ana Lucía, eso pasa con los programas en vivo. Ana Lucía Ramírez Mateos es activista pansexual, transfeminista, cineasta comunitaria, es colombiana, migrante en Chile, coordinadora de Mujeres al Borde, colectiva transfeminista en la que trabaja desde el 2001, cuenta con una amplia trayectoria de trabajo directo con comunidades sexo-disidentes en Latinoamérica, diseñando y desarrollando procesos pedagógicos de activismo, memoria colectiva, cine comunitario, autocuidado y cuidado entre activistas. Es egresada de la Escuela de Cine y TV de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en estudios culturales y magíster en estudios de género y cultura de la U Chile. Te damos una cordial bienvenida, Ana Lucía. Y qué bueno que estás acá. Gracias, Natacha. Me costó un poquito conectarme y es, bueno, algo que nos está pasando mucho ahora, ¿no? Como que tenemos esta gran tecnología a nuestro servicio, pero también a veces se nos dificultan las cosas. Pero bueno, ya estoy acá. Muchísimas gracias por la invitación, por abrir este espacio. Hablar de autocuidado en tiempos difíciles es algo prioritario, es algo súper necesario para nuestros activistas y también para nuestras comunidades.
Bueno, como bien lo decías en la presentación, yo hago parte de una colectiva transfeminista que se llama Mujeres al Borde, donde venimos trabajando desde nuestros inicios como generando espacios para que desde el arte, la educación popular y diversas estrategias comencemos a generar espacios de creación, de cuidado colectivo, ¿no? En los últimos 3 años más o menos venimos trabajando de manera muy fuerte en complicidad con Acajatá, con nuestra compañera Rosa Poza, realizando una serie de talleres por América Latina y también en el Caribe, con activistas de las comunidades disidentes sexuales y del género, trabajando en torno al autocuidado y al cuidado colectivo, ¿no? Y al autocuidado feminista, ¿no? Porque no es cualquier tipo de cuidado el que nos sirve. Y hacemos énfasis en esto, ¿no? Porque cuando hablamos de autocuidado feminista nos estamos refiriendo a que tenemos una conciencia, como decía Teche hace un momento, de que el patriarcado ha impuesto sobre ciertas corporalidades la obligación de cuidar de otros y les ha despojado, ¿no? A las mujeres nos ha despojado de esa conciencia de que también merecemos cuidarnos a nosotras mismas y recibir cuidado de otros, de otras, de otros. Entonces, cuando hablamos de autocuidado feminista, estamos hablando de un cuidado que se hace colectivo, de un cuidado que reconoce que hay unas relaciones de poder que tenemos que transformar para que entre todos nos hagamos cargo de todos y así de todos también tengamos más libertad de ser felices, de descansar, de respirar, de divertirnos. Cuando hacemos estos talleres con los activistas, muchas veces les preguntamos, bueno, ¿qué se necesita para ser una buena o una buena activista? Y aparecen muchas cosas como pues el ser consciente de la comunidad a la que pertenecemos, manejar la horizontalidad, saber resolver bien los conflictos y por lo general una cosa que nunca aparece es que dentro de una práctica de activista deseable debería estar el tema del autocuidado y del cuidado colectivo. Siempre queda como por allá en el último lugar. De hecho, cuando conversamos y comenzamos a indagar un poquito más en cuáles son nuestras prácticas de activismo, nos encontramos con que está súper bien valorado que no sé, que no descansemos, que estemos súper pendientes y disponibles todo el tiempo para nuestras comunidades, que no cobremos por lo que hacemos, que satanicemos a quienes sí lo hacen. Bueno, finalmente un montón de prácticas que a la larga hacen como insostenible los procesos activistas, ¿no? A largo y a mediano plazo, uno se encuentra con personas que, bueno, estuvieron súper pendientes de sus comunidades, pero que hacia adentro sus vidas están mal, ¿no? Están tristes, viven en la precariedad, están enfermas. Y para los activistas a veces es bien difícil parar y decir no. Entonces hemos estado durante varios años entre Mujeres al Borde y Acajatá yendo a varias comunidades de activistas de la región a preguntarnos por qué nos cuesta tanto parar y a darnos cuenta que realmente si no nos cuidamos a nosotras mismas, entonces tampoco estamos cuidando de la comunidad que tanto nos preocupa y que tanto nos interesa, ¿no? Hemos estado reconociendo que hay formas de hacer activismo que lamentablemente son las formas tradicionales y las que están mejor valoradas, que tienen que ver mucho con la idea de sacrificarnos por los demás, ¿no? Entonces, escuchamos, por ejemplo, historias de activistas que
reciben un dinero de un donante y dicen, bueno, o me pago o tengo una oficina, y abren la oficina. Pero resulta que son compañeras trans trabajadoras sexuales, y entonces las mujeres todo el tiempo van a la oficina, incluso en la noche, en la madrugada. Entonces la compañera activista decide quedarse a dormir en la oficina para poder atender todo el tiempo a sus compañeras, y además porque como no recibe un honorario, porque priorizó tener la oficina, no tiene más donde quedarse. Entonces al final es una persona que todo el tiempo, toda su vida está completamente absorbida, pues en un servicio, ¿cierto?, súper necesario a su comunidad, pero ¿dónde está quedando ella? Y así comenzamos a indagar un montón de cosas y nos damos cuenta que a veces no paramos ni siquiera para almorzar, ¿no? Sería bonito preguntarnos a las activistas que estamos hoy acá reunidas hablando de autocuidado, si hoy nos hemos dedicado un tiempito a pensar cómo estamos, a reconocer cómo está nuestro cuerpo, nuestros sentimientos, si almorzamos a buena hora o estamos aquí con hambre hablando de cuidado, que nos pasa mucho a los activistas. Últimamente hemos estado dedicadas también a generar espacios como este para reunirnos virtualmente y hablar con los activistas sobre cómo nos estamos cuidando en los tiempos de la pandemia. Y ha resultado algo súper interesante, y es que la gran conclusión es que muchas y muchos activistas de las disidencias sexuales y de género hemos tenido que reconocer que finalmente el encierro, el aislamiento, que obviamente van en detrimento de nuestra salud mental y emocional porque nos cortan lazos afectivos, posibilidades de movernos, ¿verdad? De hacer cosas que hacíamos antes. Sin embargo, hemos tenido que reconocer que también esto nos ha dado la posibilidad de volver a mirarnos, ¿no? De volver a mirarnos, de tener que aquietarnos y decir, hay cosas que no dependen de mí. No tengo la responsabilidad de que todas las personas de mi comunidad puedan comer, ¿no? Que es algo súper complejo. Hay activistas que están tan entregadas a su comunidad que no pueden estar tranquilos pensando en eso, ¿no? Y es como, bien, haz hasta donde tú puedes, pero cuando tú te extralimitas en la preocupación por los demás, y eso pasa por encima de cuidarte a ti misma, realmente no le estás haciendo bien a tu comunidad. Entonces, lo que yo quisiera ya para cerrar es insistir en esto, ¿no? En la necesidad de cuidarnos, en aprovechar este tiempo complicado de la pandemia para seguir insistiendo en cuidarnos a nosotros mismos, en revisar cuáles son nuestras prácticas activistas, si la forma como estamos haciendo la transformación del mundo también nos está permitiendo ser felices a nosotros, ¿no? Si ese mundo que soñamos para los demás lo estamos haciendo también habitable para nosotros o no, ¿sí? Entonces eso es el merecimiento, es también el activismo desde la alegría, desde el goce, desde la recuperación de nuestras espiritualidades que nos fueron usurpadas también por toda esta colonización, ¿no? De alimentarnos de maneras conscientes, saludables, de hacer cosas ricas que nos llenen de felicidad. O sea, ¿cómo nutrimos nuestra vida? ¿Cómo nutrimos nuestros activismos? Hay una pregunta que ha estado como rondando mucho en estos tiempos y es como, ¿cuidamos a quienes nos cuidan? Y si somos nosotros quienes cuidamos a otros, ¿nos dejamos cuidar? ¿Nos estamos cuidando? Hagámonos esas preguntas ahora en el silencio y en el encierro que nos pone este virus, para salir de acá más fortalecidos y haciendo pues posible de verdad otros activismos.
más justos con nosotros, ¿no? Porque es un tema de justicia social y es un tema de también revolucionar las cosas, porque el patriarcado nos quiere tristes, el patriarcado no quiere que existamos las personas LGBT, ¿no? Y si existimos, que existamos, pero re mal, ¿no? Entonces, démosle la vuelta a eso para que podamos tener las vidas felices que merecemos. Gracias. Ana Lucía, yo creo que la agradecida soy yo, y agradecen también todo el público que ha estado escuchando y viendo este panel. Ana Lucía nos hacía notar cuestiones muy puntuales y muy valiosas, como esta cuestión de algunas corporalidades tienen prácticamente ese mandato de cuidar a otros, pero no de autocuidarse. Cómo también la pandemia nos ha afectado a través del encierro y de todas estas cuestiones que hemos tenido que experimentar en muy poco tiempo, pero nos deja mensajes muy, muy positivos, como si no nos cuidamos, no vamos a cuidar tampoco a los demás. O nos dejaba también dos preguntas claves, como nos estamos cuidando a nosotros y nosotros mismos, o cuidamos a quienes nos cuidan. Y también esta sentencia de el tema de que es un asunto, el autocuidado es un asunto de justicia social también. Muchas gracias, Ana Lucía. Continuamos ahora con Rosa Poza Guinea. Rosa, antes, según su perfil, antes era una paraguaya encerrada en el cuerpo de una española, ahora es una paraguaya reconocida por el Estado paraguayo. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación con un posgrado en Políticas Públicas y de Género. En Paraguay, desde 1997, trabajó en diversas instituciones, fue asesora en género del PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en Paraguay, y sobrevivió en la Comisión Internacional de Derechos Humanos para Gays y Lesbianas, IGALGER por sus siglas en inglés. Fue coordinadora de los institutos de capacitación de activistas LGTBI en América Latina y el Caribe durante 6 años. Yo tuve el honor de participar de uno de esos institutos. Fue asesora en derechos sexuales y reproductivos en el Ministerio de Salud de Paraguay entre el 2011 y 2012. Es fundadora y activista en Airiana, Grupo por los Derechos de las Lesbianas, y es codirectora ejecutiva de ACAJATA, Equipo Latinoamericano de Trabajo en Sexualidades y Derechos. Te dejamos ahora, Rosa. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias, Natasha. Un placer estar por acá. Veo que la pantalla se refleja todos mis lentes. Voy a sacarme. Igual no veo nada. Pero... no ves nada. No veo nada. Estoy en el vacío, Bueno, quería un poco comentar primero desde dónde estoy hablando, ¿no? Ven acá que tengo un poliamor organizacional. Soy parte de Airiana, que es un grupo acá en Asunción, donde estoy en este momento. Y ACAJATA, que es una organización internacional, tiene la sede en Argentina, estamos gente un poco por todas partes, y es en ese marco que hemos hecho un montón de talleres de autocuidado ahí con Ana Lucía por toda América Latina y el Caribe, y que hemos aprendido mucho, y también tratando de autocuidarnos más o menos, ¿no? Hay gente que necesitamos 25 talleres de autocuidado para entender lo que es el autocuidado, porque va en contra de todo lo que hemos aprendido en realidad, ¿no? Yo hay una cosa que le llamo la monja interna, que es no es una monja antipática y desagradable, es una monjita bonita, muy sacrificada, que siempre está en la primera dispuestísima para hacer la mártir, y esa monja tiene, pues ahí está, vive dentro de nosotros, tenemos otra gente dentro, pero ahí está la monja. Entonces la monja siempre con el tema del sacrificio, el tema de ser mártir, y el autocuidado nos dice todo lo contrario. Entonces es un aprendizaje constante. Hay que romper la inercia de la monja, es un concepto muy profundo, muy complicado, quiero que lo reflexionen. La monja, romper la inercia de la monja para poder reaprenderse constantemente, ¿no? Porque cuidar de sí misma, tener poder sobre tener poder sobre su cuerpo, sobre su salud, es algo
increíble, aunque sea lo más sencillo de la vida, es todo lo contrario a lo que el patriarcado nos enseñó, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante que lo tengamos en la mente y que lo vayamos aprendiendo, ¿no? Que lo aprendamos y luego viene nuestra monja, entonces tenemos que volver a jalar para sentir el autocuidado como lo que es, ¿no? Que no es ningún lujo, que es una opción política de resistencia, como dicen las amigas de IM Defensoras, ¿no? Que son también gente que trabaja mucho este tema, ¿no? Entonces, yo quiero hablar de una cosa como enganchando con lo que dijo Ana Lucía respecto a la experiencia que tenemos con montones de activistas fantásticos en toda la región, sobre lo que hemos visto, de cómo estamos en esta pandemia, ¿no? He visto como dos cosas, que una es la súper sobrecarga, o sea, gente que, aunque el Estado, en pocos lugares, pero aunque el Estado haya proporcionado ayuda, la mayoría tiene que ver con solidaridad entre la gente, muchas de las ayudas se canalizan a través de activistas, ¿no? Entonces hay gente que ha triplicado y cuadriplicado su trabajo repartiendo alimentos, o sea, con muchísimo trabajo. Y hay otras personas, incluso a veces las mismas, no es incompatible, que han encontrado el momento de pararse, el momento de detenerse, ¿no? O sea, había una persona que dijo, yo anoté por acá, que decía, esta pandemia me sirvió para darme cuenta cómo quiero vivir. O sea, es así. Wow, ¿no? Muchas personas estaban diciendo, yo nunca me imaginé que iba a hacer esto, yo nunca me imaginé que iba a hacer tal cosa, ¿no? Igual creo que las personas también hacemos como cosas similares, ¿no? De repente cocinamos, hacemos pan, de repente ordenamos, cosas así, ¿no? Y tiene que ver también como cosas que la vida vertiginosa nos hizo perder, que en cierta manera las personas que tenemos el privilegio de estar en una casa y de no haber tenido, o sea, de no estar en dificultad económica, sí han logrado como esta cuestión, ¿no? Igual creo que también, como decía Teche al principio, las desigualdades que ya existían se exacerbaron con esta cuestión de la pandemia, ¿no? O sea, en muchos países, bueno, no sé si en muchos países, pero en muchos casos que conozco, la policía, pues, es represora, la policía es arbitraria, es discriminadora, tiene acciones de detenciones arbitrarias, en fin, un montón de cosas. Y con esta cosa de la pandemia, como que hubiera aprovechado para aumentar eso y multiplicarlo por 1000, ¿no? El tema de las desigualdades económicas también, el tema de la corrupción, de los robos del Estado, piden préstamos para el tema de salud y ¿dónde está? No sabemos, ¿no? Entonces creo que eso es como wow también, ¿no? O sea, como una cosa que la pandemia nos muestra lo que ya existía, pero multiplicado por 1000, ¿no? Quiero dar un detallito también sobre, dentro del marco de mi poliamor organizacional, en Aireana, Grupo por los Derechos de las Lesbianas, que está acá en Paraguay, tenemos una línea de atención telefónica para casos de discriminación hace muchos años ya. La línea se llama Arogendú, que significa te escucho en guaraní. Y en esta línea, las personas que se ocupan de atenderla dicen que se han multiplicado las llamadas. O sea, que la gente está sufriendo, la gente que ya tenía una situación difícil en la familia, sobre todo jóvenes y adolescentes, lesbianas, gays, trans, que están en situaciones difíciles en la familia, esa dificultad al no poder salir se ha multiplicado, es muy terrorífico. Y es algo que sí sucede y que, a ver, si nosotros recibimos 100 llamadas, ¿cuántas cosas sucederán fuera de esas 100 llamadas? Llamadas que no nos llegan. O sea, hay cosas que suceden y que no, o sea, que no sabemos que están fuera de nuestro alcance, por lo tanto es así como, ¡ah! ¡Socorro! Estas cosas están sucediendo. De repente, también prácticas dentro de profesionales de la psicología que son todavía de terror. Bueno, el otro día vi que en México se prohíben las terapias de reconversión, pero no, en todas partes no está sucediendo esto. Bueno, hay cosas que están sucediendo así como de terror en el marco de esta pandemia que ya venían sucediendo antes y que ahora como que se recrudecieron, se evidenciaron, se visibilizaron, se aumentaron, me parece como increíble, ¿no? Y luego yo no me voy a poner a hablar de salud mental porque no sé nada, pero yo creo que muchas personas dicen, bueno, haz esto, haz lo otro, no sé qué, no hay recetas, ¿no?
Yo quiero decir dos cositas. Una es como un concepto muy profundo que inventé, que es la resignación estratégica, que es, bueno, no pelearse demasiado con la incertidumbre, porque la incertidumbre es muy agobiante. Entonces, bueno, vamos a ver. Puedo desarrollar el concepto después. Y otra cosa que quiero comentar, que yo no soy la dueña del asunto, yo lo leí en un artículo que circulaba por Facebook, una amiga me había contado, pero es el uso del jengibre. ¡Chan, chan, 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 chan! Sí, el jengibre para el autoplacer, por favor, para quienes tienen vulva y quienes no tienen vulva seguro tienen ano. De verdad que está muy interesante. Luego les cuento. Es picante, es caliente, es una buena manera de enfrentar la pandemia, en serio. Bueno, yo con esto les puedo redondear el asunto. Bueno, no es muy redondo, pero puedo redondear esto y después seguimos. Besos, besos, besos. No sabes cuánto me hiciste ridículo. Muchísimas gracias, Rosa, siempre me hace reír montones. Pero bueno, ya poniéndonos en contexto, Rosa nos hablaba de algunos conceptos claves, como el de romper la inercia de la monja, que es todo lo contrario al autocuidado. También nos hablaba de cómo se han multiplicado y exacerbado algunos asuntos, como nos ponía puntualmente el ejemplo de la policía. Si la policía ya era represora, ya era arbitraria, con lo de la pandemia lo han encontrado como excusa para ser todavía más arbitraria, en el caso de los préstamos, etcétera, etcétera. Nos hablaba de un concepto de que el autocuidado es una acción política de resistencia. También promocionaba, y me parece muy bien, no sé si podemos, si en la línea telefónica de Adriana, la Arogendu, pueden recibir llamadas internacionales, pues yo creo que mucha gente va a querer llamar a esa línea. Y también nos hablaba de otro concepto que es de su propia cosecha, que es la resignación estratégica. Y por último nos promocionaba el uso del jengibre como una medida de autoplacer. Muchas gracias, Rosa. Nos dejamos ahora con la doctora Ana Constanza Rangel Núñez. Ella es mexicana, residente en Costa Rica, es psicoanalista, es doctora en educación, es máster en psicología de la salud y licenciada en psicología clínica con formación en estudios de la mujer, psicoanalista y psicoterapeuta individual y familiar en práctica privada. Se desempeña como investigadora y docente en los campos de psicoanálisis, feminismo, terapia familiar sistémica, metodología de la investigación, epistemología, bioética, sexualidad y violencia. Es consultora y asesora en trabajos con perspectiva feminista, el arte como mediación pedagógica y empoderamiento, cine y teatro, conflictos familiares, procesos legales y disciplinarios y con menor medida en los ámbitos organizacional y laboral. Desde 1989 ha trabajado en el campo académico como docente, directora, rectora, investigadora en la Universidad de Costa Rica, en el Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional como psicoterapeuta para estudiante y en la maestría de bioética en la Universidad Independiente de Costa Rica, Universidad Autónoma de Centroamérica, Centro de Estudios Psicoanalíticos, el CENDEIS de la Caja Costarricense de Seguro Social, y actualmente colabora con el área de investigación de la Universidad UNIBE. También ha sido profesora invitada de otras universidades en Costa Rica, la Universidad del Bio en Chile, Instituto de la Familia en Curazao, Centro de Desarrollo de la Familia del DIF en el Estado de México y el Poder Judicial en el Estado de Guerrero, México. Asimismo, forma parte de ALFEPSI, Asociación Latinoamericana de Formación y Enseñanza de la Psicología, y de la Asociación de Psicoanálisis Crítico Social, ASPAS, y su Centro de Estudios Psicoanalíticos, CEP, en Costa Rica. Ha dirigido y sido lectora de tesis en Psicología, Medicina y Derecho para los grados de licenciatura,
maestría y doctorado. Ha publicado en revistas académicas y profesionales, así como traducido un libro sobre autismo y publicado uno sobre maternidad y muerte. Participa desde hace varios años como ponente en congresos y diversas actividades académicas. Las dejo y les dejo entonces con la doctora Constanza Rangel Núñez. Muchas gracias, Constanza. Tu micrófono no se escucha, perdón, Constanza. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el placer de escuchar a las compañeras, maravilloso. Yo como soy ñoña y nerda, hice una presentación, pero varias de las cosas que las compañeras han compartido me parece que la podemos ligar para cerrar. No voy a detenerme mucho en la presentación, solamente voy a ir haciendo algunos comentarios, pero esta estará a la disposición de las personas que deseen tenerlo. Estoy compartiendo la pantalla. Espero que ya ahorita la puedan estar mirando. Sí, ahí aparece, ahí están las compañeras y aquí está la pantalla. Bien. Bueno, mi idea principal es que para las personas cuidadoras de personas con situaciones particulares LGTBI, el aislamiento no es una novedad, es algo que ya ha estado. Hay un aislamiento social de tiempo, hay una represión social de estigmatización de hace tiempo. Entonces no es una experiencia nueva, especialmente para muchas personas trans con los estilos de vida a los que las costumbres sociales han arrojado, digamos, en los linderos o en los barrios bajos de las representaciones sociales. Entonces, ha sido una comunidad o ha sido un conjunto de personas que ha estado empujada a lo oscuro, al ocultarse. Son personas que ya están acostumbradas, no acostumbradas, pero han estado recibiendo presiones para ubicarse en la clandestinidad, con una vivencia de temor y con una vivencia de sobrevivencia, si es que eso se puede llamar vivencia, ¿verdad? Entonces, como las compañeras comparto, en que esta situación se agrava con esta experiencia. Pero como bien decía Techi, no solamente están estas limitaciones, sino también están estrategias de sobrevivencia que se han ido aprendiendo. Partiendo, como ya lo mencionaron las compañeras, no voy a meter mucho en este tema, que estamos en relaciones estructuralmente discriminatorias, ¿verdad? Hay una organización social patriarcal que dictamina este freno de acceso a lo que sería de dignidad, derechos humanos para las personas que no son consideradas personas dignas de estos derechos. Entonces tenemos tratos desiguales en distintos contextos y no solamente en lo interpersonal, sino también en las interacciones con las instituciones o el reconocimiento de las instituciones. Acá estoy abordando, es muy importante tener una perspectiva de lo que sería salud, que la compañera Rosa dice que no sabe nada de salud mental y yo digo que ella tiene un doctorado de la vida en salud mental, porque eso es en lo que ha estado trabajando, en lo que todas las personas que aquí estamos hemos trabajado. Pero quiero enfatizar estos determinantes sociales de la salud, un modelo de abordaje de la salud que trascienda el modelo biocéntrico de lo biológico para irnos a los aspectos culturales y socioeconómicos que hacen que se ofrezcan oportunidades o servicios de salud determinados y la importancia de contar con una perspectiva de género en salud que llevaría a buscar las conexiones entre todas estas áreas, entre los factores sociales, los factores biológicos y ver cómo se conectan para las personas en particular o las comunidades en particular en sus probabilidades para mantenerse sana, enferma o morir, o probabilidades de mantenerse sana, enfermo, enferma o morir por causas que sean prevenibles o no prevenibles, ¿verdad? Y en este sentido,
el mantenernos en autocuidado, el mantenernos con una salud, está relacionado con estas interacciones entre formas de gobernanza, políticas públicas y los valores y normas tradicionales patriarcales, que llevan a unas inequidades que están en el nivel macro y que se expresan en el nivel micro y que condicionan estas diferencias de género y estas diferencias económicas. Entonces tenemos que el riesgo en la salud y el riesgo en el autocuidado tiene que ver con la suma de la situación de vulnerabilidad actual más las condiciones previas de vulnerabilidad que se venían dando, y esto nos lleva en la pandemia o en esta crisis a una mayor violencia y vulnerabilidad y con menos recursos que los que se tenían. Entonces, en ese sentido, me gusta pensar un panorama de la situación de la crisis, sumando la situación y la condición como algo que está caracterizado por estilos de vida o experiencias de vida que ya se vuelven endémicas o estructurales, y la situación como aspectos de vida que supuestamente serían transitorios. Entonces, en el caso de las trabajadoras y trabajadores activistas con estos grupos, a su vez están enfrentadas estas personas a grupos que tienen situaciones y condiciones muy graves de mucho tiempo. Ahora la situación de pandemia, que inició siendo una situación porque pensábamos que iba a pasar pronto, bueno, ahora ya es una condición, ya no es una situación. Nos tiene que mayor confinamiento, pérdida de empleo, subempleo, disminución del trabajo sexual, disminución del ingreso, los gastos requeridos para cuidarnos, mascarillas, caretas, productos de limpieza, la violencia que ya teníamos, la violencia nueva, sin acceso o mayores limitaciones a servicios de salud o legales o de protección institucional, ausencia o limitación para acceder a la red de apoyo social familiar, más aparte los estructurales del endeudamiento del Estado, del entorpecimiento de muchos programas y servicios que han apoyado mucho a las personas de estas comunidades, y la parálisis económica de muchos sectores. Esto nos da un resultado de mayor crisis socioeconómica y con perjuicios de larga duración que son especialmente fuertes para las personas activistas y para las personas de estas comunidades. Entonces tenemos este panorama ya frustrante, y ahora en el confinamiento, ¿cómo se sienten las personas activistas hacia esto? Si ellas trabajan promoviendo el cuidado para otras personas, donde se dejan en segundo, tercer, cuarto plano, no sé. Yo como Rosa también he pensado en este tema, pero yo no le llamo la monja Rosa, yo le he llamado la Madre Teresa. Y yo le llamo el síndrome de la Madre Teresa, ¿verdad? Esta cuestión del cuidado al otro, del sacrificio, de que me pisoteen no importa, en fin. En ese sentido, quería retomar una definición que tiene la Organización Mundial de la Salud con respecto a el autocuidado. ¿Qué es el autocuidado? Y lo plantea en una manera que es la que yo quisiera enfatizar y que Ana Lucía ya la señaló, y es que este autocuidado no puede ser individual. Es decir, el hecho de que tenga la palabra auto, que no nos lleve al truco conceptual de pensar que es individual, porque no es posible en la individualidad. Es una habilidad que también está depositada en la comunidad para prevenir y mantener la salud y prevenir y abordar la enfermedad y la capacidad con o sin el apoyo institucional. Pero para eso necesitamos conocer cuáles son los procesos que determinan nuestro comportamiento, cómo se va dando la efectividad de interacción con personas profesionales de las instituciones y qué es lo que podemos hacer frente a ello. Es muy amplio, tiene que ver con nutrición, estilo de vida, factores ambientales, ya las compañeras lo han hablado, y tiene algunos principios, unos principios que quiero rescatar que de por sí ya están
gastados, golpeados, aunque han sacado algunas ramificaciones que por resiliencia hemos podido construir o las personas han podido desarrollar, que son empoderamiento, autonomía, responsabilidad personal y autoeficacia. Y otro de los principios para el autocuidado son los aspectos de la comunidad. Si no contamos con el autocuidado no será igualmente posible. Y luego me encontré un artículo importante, se acaba de publicar en archivos de comportamiento sexual, salió en julio, y es para las personas que trabajan con comunidades LGTBI y para las personas activistas, y no me parece más bien sumamente atinado el título que le pusieron a este artículo científico y se llama Tendrás que esperar un poco más. Es decir, si ya antes no te teníamos en el lugar adecuado, en el lugar que te mereces para cuidado y para promover y ayudarte a tu autocuidado, vos activista o vos persona integrante de estas comunidades, todavía tendrás que esperar un poco más. Y ahí es donde las autoras se meten con más fuerza, es a la importancia de lo virtual, que es lo que estuvo hablando Techi. Es decir, tendrán que profesionalizarse los servicios de telesalud y el apoyo de pares en línea. Es algo que es una necesidad prioritaria, también dadas las limitaciones que tienen las personas, sobre todo cuando están trabajando tanto en el ámbito de salud mental como en el ámbito de los trabajos de la transición, de pretransición, del acceso a los tratamientos hormonales, de la toma de decisiones clínicas. Y otro aspecto que enfatizan que habrá que virtualizar es la participación de las personas en programas más grandes de investigación, de forma tal que se hagan investigaciones con respecto a los tratamientos en salud mental y en la transición clínica y los aspectos sociales también, que haya más personas participando en este tipo de investigaciones que se puedan ver beneficiadas y que sus perspectivas sean consideradas, dada su pertenencia a diversos ámbitos geográficos, en los nuevos estudios que ayudarán para trabajar de mejor manera los problemas de la pretransición y de la transición. Se aumenta, dicen las autoras, las amenazas a la salud mentales, tanto por la pandemia, también por el aplazamiento de algunos tratamientos o entrega de hormonas y de estos tratamientos. Que sea continua la atención como atención afirmativa de género, que se propague más la importancia de la atención afirmativa de género con estas personas para generalizarlo más y no se puede hacer si no entran a actuar las otras instituciones o estructuras sociales buenas y que deberían participar. Ahora, este cuadrito que encontré me gustó mucho, que el autocuidado no es un signo de debilidad, no existe solo para un tipo de persona, es el mismo para cada quien en términos generales, es decir, no, el autocuidado, como bien lo decía Rosa, no hay una receta, es específico para cada persona. El otro mito es que el autocuidado es cuidado emocional, eso no es real. Y el autocuidado es algo que hay que esconder o que hay que mantener en la intimidad o algo de lo que hay que avergonzarse porque no es correcto y mucho menos en una persona cuidadora, sino que es algo que lo podemos cacarear como el recurso de la raíz que yo dije, ya esta ya nos va a mandar unos tecitos que son tan buenos con el jengibre, y andaba perdidilla, ¿verdad? Aquí tenemos un pequeño cuadro sobre lo que es el autocuidado y algunas cosas importantes: desconectarse de las redes sociales, escuchar podcasts, acudir a grupos de apoyo virtuales, talleres, aprendizaje, inspiración, meditación, un diario de emociones,
escuchar a otras personas, hablar con otras personas, diseñar horarios y rutinas, lectura de textos, poner atención a tus propias sensaciones, sentimientos y necesidades, haciendo lo que Rosa llama resignación estratégica, es decir, aceptar que están ahí y que en este momento no los puedo cambiar o que no me voy a recrear en esa imposibilidad que tengo para actuar frente a estos malestares. Dosificar el tiempo concreto diario para preocuparse e informarse de la situación, reconocer el sufrimiento que estamos viviendo e indagar cuáles son los aprendizajes que podríamos tener en este periodo de tiempo no deseado, completar frases, puedo aprovechar esta situación para, vivir esta situación me ayuda a, me siento, necesito, limitar las demandas excesivas, pero también habría que revisar qué es lo que cada una considera excesiva, porque a lo mejor si está con el síndrome de la Madre Teresa o esta monja, pues no hay demandas excesivas. Los ejercicios de regulación emocional, atención al cuerpo, mantener el vínculo con nuestras familias de elección, solicitar ayuda de profesionales, baila, canta, dibuja, arregla plantas, decora. Y finalmente, ¿vos qué haces para cuidar tu salud? Muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Constanza, por toda esta trayectoria que nos hiciste. Solo haría, digamos, como una especie de resumen donde nos hablabas de las inequidades que ya venían de por sí dándose, pero con este asunto de la pandemia se exacerban, se aumentan un poco más, ¿verdad? Y como hablabas, así como Rosa hablaba de la monja, vos hablabas de la Madre Teresa, ¿verdad? Como un fenómeno todavía más grande en ese sentido, ¿verdad? Y que en gran parte las y les activistas también lo manejamos muy bien, ¿verdad? Por ese querer siempre dar más y más de nosotros. Y nos dabas una gran recomendación de la telesalud y los padres en línea como una opción también ante esta situación en la que nos hemos alejado un poco presencialmente, pero tenemos que buscar otras alternativas para acercarnos de otras maneras. Me gustaría que cada una de ustedes nos diera unas palabras finales. No habría un espacio para preguntas. Básicamente lo que tenemos son comentarios sobre la excelente presentación de todas las panelistas. Así que en el mismo orden en el que hicieron su participación, tal vez si dan unos 2 minutitos de palabras finales como máximo. Empezaríamos con vos, Techi. El micrófono. Tu micrófono está apagado, Techi. Es que he estado sí. tomando apuntes porque realmente ha sido un espacio de aprendizaje que agradezco. Y me queda dando vueltas algo que todas dijimos y creo que coincidimos, y es que la colectividad es muy importante, el juntarnos es muy importante y el autocuidado no es individual, sino grupal. Y me parece a mí que todas las personas necesitamos ser cuidadas y todas las personas podemos aprender a cuidar. Y de eso, ese es el reto que tenemos como sociedad, pero también como movimiento de mujeres y como activistas de los derechos humanos de las mujeres. Yo de verdad que agradezco muchísimo que me hayan invitado, agradezco mucho la posibilidad de aprender y agradezco mucho la posibilidad de lanzar esos lazos a través del continente para encontrarme con mujeres tan valiosas como ustedes. Muchas gracias. Y estamos aquí en el Instituto Nacional de las Mujeres para servirles. Nosotros estamos impulsando dentro del instituto la corresponsabilidad social de los cuidados y tenemos algunas experiencias importantes que podemos compartir con ustedes cuando ustedes así lo tengan a bien. Muchas gracias.
Muchas gracias a vos, Techi, y a través de vos, al INAMU, por esta participación en este panel. Un gran abrazo. Ana Lucía, tus palabras finales. Gracias, Natasha. Bueno, reafirmar cómo el autocuidado es una práctica política, es una práctica transformadora, revolucionaria, que merece la pena que la hagamos, que la prioricemos, que pongamos de verdad el cuidado propio y el cuidado colectivo en el centro de nuestros activismos, que no lo dejemos para el final. Y esto creo que es importante que cuando decimos esto de poner el autocuidado en el centro de una organización, de un proceso comunitario, implica que revisemos un montón de cosas, ¿no? ¿Qué hacemos cuando nos reunimos en una colectiva, en un grupo? Llegamos de una a hablar de lo que hicimos, de lo que no hicimos, y no, o sea, llegamos a enfocarnos solamente en el trabajo de la organización, o nos preguntamos cómo estamos, nos preguntamos cómo nos estamos sintiendo. Creo que eso es importante, ¿no? Y a veces lo pasamos por alto. También cómo el autocuidado tiene que ver también con revisar cómo se están dando las relaciones de poder y las relaciones de afecto al interior de nuestros activismos, de la relación con otras organizaciones, de las relaciones internas dentro de nuestra colectiva, de reconocer que hay momentos en que podemos sentirnos agotados, de reconocer que hay momentos donde la organización necesita parar también para pensarse, para darse tiempo, para tomarse vacaciones, que podemos destinar recursos del dinero que gestionamos o que recibimos de donantes, si tenemos fondos que nos apoyan, destinar siempre un dinero, un recurso para el disfrute. Si hacernos la pregunta, por ejemplo, si celebramos cuando tenemos logros, cuando nos va bien. O sea, hay como una cantidad de prácticas que son importantes, que son vitales, que son cotidianas. O sea, el autocuidado no es solamente como vamos a tener una jornada de autocuidado al año y ese es el espacio en que nos cuidamos, sino que el autocuidado hay que volverlo parte de nuestra cotidianidad, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver también con esto que nos enseña el feminismo, ¿no? De que lo personal es político. Entonces, cómo politizar el cuidado también tiene que ver con esto, con hacerlo más vivo, más real, con inculcarlo en nuestros procesos organizativos, en nuestra vivencia personal, en cómo nos relacionamos con las otras redes de activistas y también con nuestras comunidades. Creo que también el autocuidado es un llamado a conocernos más a nosotros, a escucharnos, a respirar, ¿sí? Y que nos hace bien. Nos hace bien a todos, nos hace bien como movimiento. Necesitamos movimientos fuertes. Una vez más, creo que también Rosa lo expresó, que es como el tema de cómo el autocuidado no es un lujo, ¿no? Sino que el autocuidado es algo fundamental para que podamos seguir resistiendo y poder seguir como en esta tarea de transformar. Nos estamos enfrentando a cosas bien complicadas, ¿no? Nos enfrentamos a mucho odio, transfobia, lesbofobia, exclusiones de todas estas estructuras racistas, capitalistas, y es como yo hago para hacer frente a esto, ¿no? ¿Cuáles son las emociones que me mueven? Y cómo podemos hacer como para que las emociones que me alimentan esta lucha sean emociones también que me permitan florecer, ¿no? Que me permitan estar bien frente a la vida. Entonces llenarnos de alegría, de ternura, de poder abrazarnos, acompañarnos cuando hay dolor, de darnos el tiempo de vivir los duelos, los tiempos necesarios, los tiempos también para
decir que tenemos miedo, y si tenemos miedo, poder parar y tomar un resguardo, ¿no? O sea, reconocer nuestra vulnerabilidad como activistas también es importante, no somos héroes, no somos la Mujer Maravilla, ¿no? Somos maravillosas, pero no tenemos un cosito para enlazar a los malos y un avión invisible, ojalá. Pero entonces es eso, como reconocer también dentro de poder reconocer nuestra vulnerabilidad, y para poder hacer eso necesitamos construir espacios colectivamente, espacios seguros, espacios contenidos, donde nuestra compañera de activismo nos pueda decir: me siento mal, estoy deprimida, estoy enferma, y yo pueda decirle: ven, paremos, lo importante eres tú importas más que la marcha, ¿sí? Ponernos a nosotros de primeras, eso es lo que nos trae el autocuidado. Gracias. No, muchísimas gracias a vos, Ana Lucía. Ella es Ana Lucía Ramírez, ella es de Mujeres al Borde. Les recomiendo visitar el sitio web de Mujeres al Borde, ¿verdad, Ana Lucía? Tienen muy buen material, y por favor contacten también a Mujeres al Borde y a Cajatá, por si quieren tener estos espacios de autocuidado en sus organizaciones. Rosa, tus palabras finales. Creo que no estamos acostumbrados a ocuparnos de nosotras mismas, de nosotros mismos, y creo que la cuestión del autocuidado nos mueve del lugar, de pensarlo no como un spa, un masaje, como un lujo, como algo que tiene que ver con el dinero que vos tenés. Tiene que ver con tu pensamiento, y en realidad es una necesidad colectiva de resistencia. O sea, cuanto mejor estamos nosotros, las personas, mejor y más fuerte está nuestro movimiento. O sea, no es lo mismo llegar a una reunión después de haber tenido una noche fantástica de sexo salvaje que llegar a una reunión amargadísima porque no dormiste. Pues no es la misma cara, y tu conexión con la gente no es la misma. En realidad tiene que ver con un pensamiento y con una construcción colectiva muy fuerte. Igual no lo podemos expresar en un minuto. Por eso les quiero mostrar acá la página web de Aireana, aireana.org.py, y la de Acajatá, donde tienen también muchas cosas sobre autocuidado, acajatá.org.org. Este es el momento publicitario para que puedan tener acceso también a materiales y a cuestiones que tenemos sobre eso. Y luego quería hablar sobre el avión invisible del que habló Ana Lucía, que siempre podemos establecer redes con mucha imaginación, con mucha creatividad por toda Latinoamérica y por todo el mundo. Redes como, por decir de alguna manera, como si fueran las raíces de un gran jengibre que nos une a todas, por ejemplo. Bueno, muchísimas gracias. Estoy muy contenta de haber conocido también a las compañeras de Costa Rica. Me encanta Costa Rica. Y nada, nos vemos enseguida. Enseguida. Cuando se acabe esto, enseguida. Me encantará verte enseguida. Yo ya quiero hacer mi próximo concierto ya a Iriana, como en aquellos tiempos. Bueno, ya Rosa se autocomercializó, ya comercializó la página de Aireana y de Acajatá, así que te dejo a vos, Constanza, con tus palabras finales. El micrófono, querida. Perdón, la costumbre de apagarlo. No, bueno, primero que nada agradecer, porque esto para mí fue como un autocuidado, porque pude verlas, pude reírme, pude verlas sonreír, sentir energía preciosa, y yo estaba pensando, wow, qué personas tan bien, qué bien que a pesar de toda esta situación y condición tan terrible la que están enfrentando cotidianamente, tienen esas sonrisas hermosas, esa lucecita en los ojos. Eso me encanta. Y a las personas que están escuchando, pues bailen, canten, cojan, oigan, siembren, huelan, prueben el jengibre. No tengo nada más que decirles. Muchísimas gracias, Constanza. Bueno, esto fue un espacio de la plataforma del proyecto Centroamérica Diversa de la Unión Europea.
Les esperamos el próximo mes con otro panel sobre bisexualidades, mitos y realidades. Muchísimas gracias a las panelistas por brindarnos su tiempo, sus conocimientos, sus sonrisas. Muchas gracias por todo su conocimiento, por el jengibre. Gracias, Rosa. Un abrazote y les esperamos en un próximo espacio. Gracias, muchas gracias. Gracias, chao, chao.